NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. El Papa Juan Pablo II, con tanto cariño, visitó cada lugar donde encontraba hermanos, y más cuando estos hermanos por alguna causa sufrían. Y de esta manera sabemos que dio el equivalente de varias veces la vuelta al mundo en sus viajes apostólicos, que eran agotadores. Lo hemos comentado muchas veces. Hoy queremos hablar de Juan Pablo II y Venezuela. Para hablar de esto tenemos con nosotros a una amiga muy querida aquí, una amiga nueva, sí que es cierto, que llegó hace un tiempito de Venezuela a España y se llama la señora Minerva Rengel. O Rengel, ¿cómo lo debo pronunciar? Rengel. Rengel, más exactamente. Gracias. Cuéntenos un poquito, Minerva, de su vida, de usted misma, para que la conozcamos, y después hablaremos de usted y Juan Pablo II. Bueno, me vine a Barcelona hace 3 años. Mis hijas me trajeron por la situación económica, social que padece en mi país, y no querían que estuviera sola. Pero realmente en estos 3 años me sentí acogida y llena de paz, y sobre todo al entrar aquí a la asociación me llené, vamos a decirlo, de un éxtasis espiritual que yo no había recibido sino hace más de 20 años. Wow. Entonces me siento como si las conociera toda la vida, me siento como si debo hacer alguna labor, y que este es el sitio que ha escogido Dios para mis fines, que son netamente espirituales y llenos de Dios. Qué bien, ¿no? Pues esto nos llena de alegría, Minerva. Y fíjense, a veces el Señor, su providencia actúa de modos misteriosos, hasta de los males saca bienes. ¿Es cierto? Háblenos un poquito de su profesión. Bueno, yo soy abogado y toda la vida ejercí en menores. Primero fui maestra normalista, luego estudié y me gradué de abogado. Inmediatamente fui procuradora de menores en muchos estados de mi país. Concursé para un cargo de juez de menores. Bueno, y Dios quiso que yo fuese la juez titular. De ahí desarrollé labor en beneficio de los niños. Escribí un libro sobre la obligación alimentaria de los niños cuando el padre no lo ha reconocido. Di clases en la universidad. Es decir, mi profesión la amplié en todos los sentidos, en ayuda, en el servicio, hasta que me jubilé y dije, en este tiempo ahora se lo voy a dedicar a Dios, que me ha dado todo, me ha dado una familia, me ha dado una profesión que me gusta y me llena tanto, que es servir y ayudar a los menores que están tan desasistidos. Bueno, y aquí estoy como culminando mi fase en este mundo, ¿no? Lleno de amor y de servicio. Qué bien, es justamente lo que Juan Pablo II también quería hacer. Precisamente cuando uno ha podido estudiar, como nos dice muy bien Minerva, cuando uno ha podido desempeñar un cargo, en realidad, para cualquier cristiano, un cargo es un servicio. No es un honor ahí como para lucirse, sino justamente para servir más y mejor. A usted
le alegró cuando yo le invité a hacer este programa sobre Juan Pablo II y Venezuela? Mira, me alegró muchísimo, me llenó de gozo. ¿Por qué? Porque el Papa Juan Pablo II dio, dado su carisma, dado su bondad, su generosidad, su ayuda a los pobres, se identifica con Jesús. Yo lo veneré, lo amo, y ahora como santo le pido. Yo en mi habitación en Caracas lo tengo en un cuadro grande. Y yo una vez que fue santo, bueno, es mi santo de predicción. ¿Por qué? Porque yo sé cómo él oró para salir del comunismo en su país. Y entonces yo estoy aferrada a él por su intercesión para lograr eso. Y yo estoy segura que vamos a ser libres y, bueno, para practicar la justicia y la paz. Perfectamente bien. Mira, no había yo caído en la cuenta de esto. Él luchó mucho y en su propia carne tuvo que sufrir las consecuencias. Primero de la invasión nazi, ¿sí? En su país, nazi, con todo lo que supuso, los campos de concentración en su misma ciudad, bueno, por lo menos en Cracovia, donde él pasó tanto tiempo. Terrible sufrimiento. Pude visitar su casa allí en Polonia y también el campo de concentración de Auschwitz, terrible. Y por otra parte, él también vio la llegada del comunismo y lo tuvo que sufrir también como arzobispo de Cracovia y ver cómo menguaban las libertades religiosas, no se dejaba vivir a la Iglesia y a los fieles realmente. Pero, como nos dice Minerva, su oración, su perseverancia, su fe, nunca le permitieron desistir y pensar que eso estaba perdido. Sí. Es más, con el mensaje de Fátima, al cual Juan Pablo II estaba tan unido, hemos visto la caída pacífica del muro de Berlín. Y hemos visto ser superado podemos decir, esta pesadilla del comunismo que parecía no tener fin. Todavía no ha tenido fin, porque lo vemos ahora rebrotando en países como Venezuela, precisamente Cuba. Y en Nicaragua. Y en Nicaragua. Bolivia. Sí, pero ya está pasando. Yo tengo mucha fe en que esto. Por cierto, yo visité también a Polonia, en Cracovia. Ay, qué bien. Fui al campo de concentración también. Y todas esas cosas me alimentó a ese amor que siento yo por Juan Pablo. Le comprendo muy bien. Y también la esperanza. La esperanza. Esto que estamos diciendo, no todo está perdido, ¿verdad? Vamos a pedirle a nuestro amigo en el control, a Raúl García, que nos ayude con un poquito de música a reflexionar de momento en lo que hemos dicho y seguiremos. Están escuchando Totus Tus, un programa de NSE para todos ustedes, compartiéndolo hoy, hablando de Venezuela, con la señora que, bueno, si dijéramos todos sus títulos ahora, sería muy largo. No. Vamos a hacerlo sencillo, con doña Minerva Rengel, que siempre me tiene que perdonar que me cuesta pronunciarlo bien. Porque muchos, si es aquí, dicen Rengel, si en Alemania es Rengel. Ah, claro, y nunca nadie acierta. Y es Rengel. Menos mal que ya se jubiló de juez, porque si no estábamos perdidos. Bueno, vamos a compartir con alegría en qué ocasiones estuvo presente Juan Pablo II en Venezuela, en qué ocasiones decidió viajar allá y con qué motivo, si usted nos quiere explicar. Sí. En primer lugar, Juan Pablo II visita a Venezuela con el deseo de conocer la patria de Bolívar, la patria libertadora y de muchos países de Latinoamérica. Pero su propósito inicial fue consagrar
esa semillita que sembró Fray Bartolomé de las Casas, tratando de inculcar, catequizar a los aborígenes. Lo consiguió en algunos, otros siguieron sus cultos. Pero una vez, con llegada a la colonia, ya el mestizaje contribuyó mucho a eso y se crea por primera vez la diócesis, una diócesis en la ciudad de Coro, Estado Falcón. Bueno, entonces vio germinar aquella semilla, ¿no? Entonces era, más que todo fue por eso. Ahora las visitas. ¿Las visitas en qué años fueron? Las visitas fueron en 1985 y en 1996. En 1985, al llegar a Caracas, se celebra una Eucaristía en medio de una cantidad de personas que estaban alegres, optimistas. Por primera vez nos visitaba un papa, y en él el mensaje que dio fue a la familia, que debía permanecer unida, y los matrimonios. Estuvo en contra del divorcio, porque decía que lo que Dios unía no puede separar los hombres. Y también rechazó el aborto, que no podía irse, que no podía continuar el aborto matando a niños, porque ciertamente es un asesinato. Y que debían entonces siempre pensar en Dios y erradicar por completo esa situación nefasta. En ese también consagró, además de ese mensaje a la familia, que ha sido alentador, pero que continúa prácticamente igual, ¿no? Los divorcios continúan o peor, y lo mismo el aborto, considerándolo en muchos países como legal. Y eso es lo peor. En esa visita consagró a Venezuela, a la patrona de Venezuela, que es la Virgen de Coromoto, y dijo que la Virgen, le rogaba a la Virgen que mantuviera la fe de todos los venezolanos. Y podemos decir que en estos momentos actuales, Minerva, que se cumple en cierto modo el deseo del Papa, porque realmente nuestros hermanos de Venezuela están sufriendo mucho, y solamente la fe puede ayudarnos en estos momentos a reconstruir el país. Sí, únicamente Dios es el único que puede ahora, y esa es la fe la que nos llama y que va a servir para la liberación, porque por lo demás, por la obra del hombre, no, porque hay el control de los militares, de todas las instituciones, no hay separación de poderes, es decir, lo que diga el Ejecutivo, eso es. Entonces, hay mucha hambre, porque todo destruyeron, todas las empresas, no ahora, sino eso viene desde hace 20 años. Por lo tanto, todo era importado, y como no hay divisa, no puede haber importación de alimentos, ni mucho menos de medicamentos. Por eso se han muerto muchas personas. A mí me da mucho dolor ver ellos, los que están en el gobierno, están robustos porque tienen sus comidas, pero el pueblo está muriéndose de hambre. Anoche hablé con una hermana que tengo en Maracaibo y me decía que todos están muy delgados, que no hay alimentos, que la luz les llega a 7 horas, que un euro vale 2.000 bolívares. Entonces comprenderás, y cuando el sueldo mínimo es 5 millones, ¿cómo va a ser? 2 millones, 1 euro, 2 millones de bolívares. No alcanza para nada. Y la gente, no sé lo que ocurre porque está pasiva y tienen que salir a la calle, es la única forma que vean. Pero ahí no salen a la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los han matado o porque los encarcelan.
Claro. Entonces ya tienen la experiencia, después de matar a 100 personas, la mayoría estudiantes, por protestar pacíficamente, y lo que está sucediendo en Nicaragua, que van muchos más, van casi 300 muertos, y no les importa, porque los comunistas no tienen alma, no tienen valores, únicamente van por el poder. Ante una situación así, Juan Pablo II, claro, cuando visitó Venezuela no era así. No. La situación era más equilibrada, Sí. ¿cierto? No obstante, Minerva nos está explicando muy bien cómo él ya estaba abogando por el respeto al valor de la vida, al valor de una sana salud de la familia. Y al no respetar esto, toda la sociedad se resquebraja, fíjense. ¿Y qué ocurre? Que a lo mejor sí que hubo personas que fueron fieles a este llamado de Juan Pablo II, pero otros no. Es decir, también habrá personas que se hicieron los sordos. Eso es lo que ha ocurrido, porque a uno le inculca la fe, e incluso la venida de Juan Pablo al país logró momentáneamente muchos resultados, pero el hombre olvida muy rápido. Sí. Y ahorita yo hasta no los culpo, porque están ahorita sobreviviendo. Es la subsistencia ante la fe. Habemos un grupo, sí, que estamos orando perseverantemente, pero hay otros que están en busca de la comida. ¿Y dónde hay? ¿Dónde puedo alimentar a mis ¿Dónde hijos? Sí, entonces, y una cosa que llena de mucho dolor, que allá hay un producto que la gente humilde la come mucho, pero y también los que teníamos ciertos recursos, que se llama yuca. Sí. Pero como no encuentran alimento y le venden un producto y es amarga, tiene un veneno, porque hay yuca dulce y yuca amarga. Entonces han muerto una cantidad de personas, sobre todo niños y adultos también, por comer eso, porque no se distingue. Ah, de acuerdo. El tubérculo ese, sí. Entonces hay personas desaprensivas que están haciendo negocio. Sí, negocio, porque hay con también una la maldad. apariencia. Sí, hay una maldad en el hombre que no, a pesar de ver esa angustia, pero cometen ese grave pecado de vender un producto que saben que va a envenenar. destrozar vidas. Uf, qué terrible, Es ¿no? terrible, es una situación terrible. En 1996, el Papa Juan Pablo II, 11 años después, volvía a visitar el país. ¿Había cambiado mucho Venezuela de 1985 al 96? Sí, había cambiado ya, entonces se ha trastocado mucho la democracia, y a pesar de tener un presidente cristiano, que resulta, digo cristiano porque profesaba la religión cristiana. Sin embargo, se habían unido gran cantidad, el descontento social de muchas personas se une al presidente y ganó las elecciones. Pero ya hay descomposición social. Ya inmediatamente fue lo que aprovechó el señor Chávez para erigirse como el dueño del país, ahí en vista de esa situación que no se supo encaminar bien. De acuerdo. ¿En qué momento empezó Chávez en el poder? El 98. 99. Claro, porque una vez que ya fue Chávez el presidente, ya el Papa no pudo volver al No país. volvió. Ya no. Era impensable. Impensable, no volvió, y ahí comenzó a implantarse el comunismo, poco a poco, por insinuaciones, porque el país, Chávez quería que el país fuera Cuba. Sí, exacto. Entonces decía Cuba, Venezuela, unidos los dos, y le entregó la riqueza, le entregó todo, y hacía todo. Se copió la Constitución de Cuba, todo lo que... Y ahorita eso que están dando, bolsas de alimento a los pobres, que no lo dan sino cada 15 días. Y no hay proteínas, sino harinas.
Entonces, Es la un gente engaño está, para las es un personas. engaño, pero la gente va y agarra esa bolsa cada 15 días o más ahorita porque no hay dinero, no hay divisa. Incluso, ni siquiera no hay divisa, sino no hay papel del que imprimen, porque el papel inorgánico que no está respaldado, que son los bolívares, no hay papel. El Banco de Venezuela, el más importante del país, y donde a los empleados y a los jubilados le depositan, ahorita no se abre la página por internet, porque no hay dinero, Imagínense. no hay dinero. Entonces, es un caos, hambre, desnutrición, muerte. Eso es dantesco lo que estamos viviendo. De verdad que sí, y estamos asistiendo a un verdadero éxodo de la población. Sí. Tuve la ocasión Sí. ayer mismo también de saludar a una familia que también salió de Venezuela hace unos años, estuvieron en Panamá y también pues vendrán también a dar su testimonio. Pero atención, totus tus, lema de Juan Pablo II, jamás darse por vencido, jamás desesperar, porque una situación puede llegar al colmo, pero un fiel seguidor de Jesús, una persona que tiene su fe puesta en Dios Todopoderoso, no puede pensar que no hay remedio. No. La esperanza continúa, pero ya le dije que en el sector más empobrecido ya la fe no existe y se van para otras cosas. Se van, por ejemplo, para la santería. ¿Qué es la santería? La santería, entonces, es una pseudo religión africana y le meten algunos santos. Entonces la gente cree, la gente ignorante piensa que eso es lo mismo, que es el mismo catolicismo, y siguen y se ponen sus batas blancas y sus collares, pero eso viene desde el gobierno, porque ellos también los tienen, y de los militares tú los ves con los collares de santería, de sus dioses. Claro, entonces es una idolatría. La idolatría ha estado en Venezuela, y sobre todo en la clase más pobre. Claro que sí, por eso lo importante y lo que pienso que Juan Pablo II en 1996, aunque todavía no había llegado a esta situación, usted nos va a comentar cuál fue su mensaje en 1996, pero entiendo que lo importante es el trabajo de la educación. Usted que ha sido juez de menores, ¿cuánto habrá luchado también para que en los pueblos más pobres, donde pues había tantos muchachos por la calle que no tenían una educación? Entonces, estos jóvenes están como llamados el día de mañana a caer también en estos errores. Hay que formarse, y esta es la tarea de los misioneros, por ejemplo. Sí. En realidad, sí, los muchachos de la calle se convierten en delincuentes, porque no hay más nada, porque están precisamente en una situación de peligro. Uh-huh. Y vienen entonces a ser los delincuentes del mañana. ¿Cuántas veces no tuve yo casos de muchachos de eso, sin hogar, sin nada, sino a la deriva? Uh-huh. Y por supuesto llegan a la delincuencia. Ahora, le invito, querida Minerva, a acompañarnos en NS Radio en otro momento para hablar de estas situaciones de los jóvenes y cómo poder salir de ellas, ¿no? Y que nos cuente ejemplos de su vida. Ahora sí, el momento ha llegado para que compartamos en estos momentos una oración a Juan Pablo II. En concreto vamos a aplicarla por todos nuestros hermanos de Venezuela con mucha esperanza. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia.
ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Jesus is the next to be glorified.